Por error o por estrategia, ese fue uno de los datos que llevó a los policías al banquillo de los acusados. El 3 de diciembre de 1987, Melitino García Carrero, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, cursaba la denuncia contra José Amedo y Michel Domínguez y pedía la apertura de diligencias. Don Melitino García Carrero era entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Yo antes decía y sigo diciendo que es una persona extraordinaria, de unos valores humanos espectaculares, impresionante, que le tuvo el tema Gal allí, que tuvo la oportunidad de haberlo archivado, de haberlo dado el carpetazo, de haber mirado como decían por otro lado, y sin embargo convencido de que estaba en una fiscalía donde tenía que demostrar que la única línea de investigación era la ley, demostró realmente una actitud extraordinaria. Él incluso se tuvo que enfrentar a fiscales generales, etcétera, autoridades de alto nivel, diciendo que sus fiscales seguían porque había una actitud delictiva, una investigación delictiva importante, y creo que gracias a este fiscal de la Audiencia Nacional, fiscal jefe entonces, se controló el asunto. Comienza el año 1988. Por fin los asesinatos pasaban del papel de un periódico a papeles con membrete oficial. En enero, Castro Meige convierte en sumario las diligencias previas, es el famoso sumario madre de los GAL, que era el sumario 1/88, el primer sumario del año 88 del Juzgado Central 5. Garzón se incorpora, pasa del Consejo General del Poder Judicial a titular del Juzgado 5 y empieza la investigación. Mientras, el gobierno socialista disfrutaba de su mayoría absoluta, ajeno a lo que se le venía encima. En un país donde era Pesoislandia, España era el PRI, mayoría absoluta en las comunidades autónomas, en el Congreso, en el Senado, en el Tribunal Constitucional, en la elección del Poder Judicial, había una mayoría absoluta del felipismo a todos los niveles. Desde el 7 de octubre de 1985 hasta septiembre de 1987, José Amedo se había gastado 15 millones de pesetas. Esta financiación no puede venir con unas personas que tengan sueldo de 100 y pico mil pesetas al mes. Estas personas no pueden estar realizando viajes, no pueden estar moviéndose, no pueden hacer, y no pueden estar pagando a los mercenarios portugueses, franceses, etc. Tiene que haber un apoyo de alguien, un apoyo económico. Garzón también solicitó información al ministro Barrio Nuevo sobre el destino de los fondos reservados. El ministro ordenó a todo el escalafón policial que no diera esa información por considerarla secreta. Había que mantenía, que podían ser empresarios vascos, podían ser grupos políticos, etc. Y ese apoyo se llega a demostrar que es el Ministerio del Interior. Que hay personas, concretamente los condenados, que manejan los fondos del Ministerio del Interior. Y no para uso propio, que en alguna ocasión hemos visto en la sentencia de condenatoria por el fondo de salud, sino aquí para cometer delitos. Garzón volvió a citar a Amedo y Domínguez para tomarles declaración. El juez les hizo 200 preguntas a las que no contestaron. Yo recuerdo una noche a Amedo, pues con Baltasar Garzón hasta las tantas de la madrugada, estuvimos haciendo preguntas y no quiso declarar, en su derecho a no declarar, ¿no? Y lo único que negó y dijo que no declaraba, ¿no? Y creo que hubiese sido importante el haber conocido quién había por encima, qué había. Se acababa la impunidad de algunos implicados en los GAL. La mañana del 13 de julio de 1987, los policías ingresaban en la cárcel. Y se les implicaba los delitos de integración de bandas terroristas, siempre pensamos que era una banda armada los GAL, también los delitos de asesinato, también el delito lógicamente de tenencia de explosivos, en algún caso emplearon explosivos, y lógicamente pues en algunos casos falsedad en documentos porque también tenido que utilizar documentos falsos. Hechos todos muy graves, hechos muy graves porque es de terrorismo, a otro nivel que el ETA, aquí son 26 asesinatos, ETA son no más de 1000, pero ciertamente grave. A partir de este momento, la guerra sucia tocaba a su fin y nacía la guerra dialéctica. Comenzaron las presiones. Bueno, primero había una presión moral y política extraordinaria, que colaborábamos con ETA, que le estábamos haciendo el caldo gordo al terrorismo de ETA, que no deberíamos pedir explicaciones para que los terroristas eran terroristas que estaban haciendo un daño enorme a la democracia y a las libertades. Era una presión enorme. Me estaba reprochando. Decía que lo que estáis haciendo en Diario 16 es intolerable, estáis haciéndole el juego a ETA, sois un periódico como Egin. Yo me revolvía contra ese diagnóstico absolutamente injusto, absolutamente tendencioso del presidente, y en el calor de la discusión, él es cuando dice, ¿sabes lo que te digo? Que lo único que yo tengo que negociar con ETA es que cuando ellos dejen de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarles a ellos. Nos cambiaban el orden de las preguntas, nos contestaban con evasivas, se enfadaban mucho en las respuestas parlamentarias, nos amenazaban con ir a los tribunales, diciendo que estábamos calumniando al presidente del gobierno, al ministro del Interior,
y que los jueces no habían dictaminado todavía su responsabilidad en la creación del GAL. Sufrimos muchas presiones, muchas presiones. Estábamos empezando a ver la conducta encubridora del gobierno, de la Fiscalía General del Estado, de buena parte del aparato del Poder Judicial. Para que las responsabilidades por las acciones de los GAL no salpicaran más allá de los ya implicados, se inició una campaña de obstrucción del proceso judicial. Se falsificaron pruebas, como las cartas en las que mercenarios encarcelados se retractaban de haber conocido a Amedo y Domínguez. El episodio de las cartas portuguesas fue otro de los episodios más chuscos y que demostraba hasta qué punto el gobierno había perdido los papeles. El tema de las cartas portuguesas, recordemos que es para desimplicar, así decirlo, a Amedo Domínguez en unos hechos ocurridos en Francia. Ricardo Arques en 48 horas consigue descubrir cómo las cartas portuguesas son una milonga, otra operación de encubrimiento del gobierno español que ha enviado a una persona a Portugal, que ha contratado a un abogado que se llamaba Gracio Ribeiro, como él, por encargo del gobierno español, ha redactado unas cartas, se las ha llevado a los mercenarios, han hecho ahí un mejunje. Lo que se ha demostrado es que sí que hay algo y que realmente ha implicado personas importantes, ¿no? Agobiado por las pruebas,